lectura de esta tarde se encuentra en el Salmo 40, los versículos del 1 al 5, el 16 y el 17. Y dice así. Como veis, no me he traído las gafas y estas me las han prestado. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor, mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. Amén. Bendito Señor y Dios, te alabamos y te bendecimos y nos faltan, Señor, palabras para expresar lo que hay en nuestros corazones, Señor, por saber que tú eres nuestro Dios, Padre, porque es un saber de lo más completo, Señor, en nuestra mente, pero lo sabemos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra experiencia diaria, que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios fiel, que no nos da la espalda, Señor, ni aun cuando nosotros te la damos a ti. Señor, en un tiempo difícil que estamos viviendo de pandemia, aún en esta dificultad, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque hemos visto tu mano misericordiosa sobre nosotros. Señor, no podemos decir que no hemos visto dolor, porque hemos visto mucho dolor, que no hayamos podido ver enfermedad, porque hemos visto enfermedad y también la muerte, Señor, de personas conocidas, de seres queridos. Las cifras, Señor, asustan en nuestro mundo. Vemos, Señor, mucha necesidad económica, personas que pierden sus trabajos, Señor. Pero poder saber que tú estás detrás de nuestras vidas, que aún en estas circunstancias tan terribles tenemos un Dios de amor, de misericordia, que se acuerda de nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo para dar una vida nueva. Señor, nosotros estamos felices y gozosos de estar hoy en tu casa, celebrando que tú eres nuestro Dios. Y lo queremos proclamar, Señor, porque nuestro mundo lo tiene que saber, que hay esperanza, Señor, en medio de la angustia, porque hay esperanza en medio de la desesperación que estamos viviendo, porque tú puedes transformar la vida, Señor, y hacerla de nuevo. Por eso, Señor, te adoramos y te bendecimos. Y por eso, Señor, seguimos buscándote, para que tú nos llenes más y más de tu Santo Espíritu, para que tú nos llenes de tu sabiduría, de tu protección, de tu provisión, de tu cuidado. Señor, gracias, gracias por lo que haces en nosotros cada día. No queremos ni dejaremos, Señor, de alabarte ni un solo día, porque tú estás siempre con nosotros. Y, Señor, en esa confianza de tu grandeza, de tu poder, de tu misericordia, elevamos también nuestras voces, Señor, para interceder por nuestro mundo. Porque sigue el sufrimiento, Señor, sigue la necesidad, sigue la muerte de una manera exponencial en las vidas de muchas personas. Y por eso pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, que venga tu reino, Padre Santo, que trae vida, que trae salud, que trae justicia, que trae provisión. Glorifícate, Señor, en toda tu creación. Y que nosotros, Señor, podamos ser testimonio de ese amor, de ese cuidado que tú tienes para los que lo necesitan. Glorifícate, Señor, en nosotros en esta tarde. Bendice nuestra iglesia. Bendice a aquellos que no nos pueden acompañar en esta tarde. Muchos, Señor, por
estar en situaciones de salud de riesgo, otros, Señor, por estar fuera. Señor, distintas circunstancias. Te pedimos que tú los bendigas, los protejas, y a nuestra iglesia, Señor, que tú la sigas cuidando como lo has hecho hasta ahora y haciéndola crecer, Señor, en número, pero también en santidad. En tus manos nos ponemos este culto para que tú lo dirijas en las manos de tu Santo Espíritu, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Podéis tomar asiento, por favor. Hay un versículo en la palabra del Señor del que he tomado una frase para meditar sobre ella y que espero pues nos sea de inspiración y de bendición para todos. Es en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas 2, capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo está en esta epístola recontando su experiencia de cómo él conoció a la comunidad de los discípulos de Jesús, a la comunidad cristiana, y cómo pues su proceso personal le llevó a Jerusalén, y dice en el versículo 9, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, es decir, Pedro, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles, ellos a la circuncisión. Pero en especial me quiero centrar en esta frase, aquellos que eran considerados como columnas. Hoy es un día feliz, sin duda un día que nos entusiasma porque venimos nuevamente a la casa del Señor. No podemos hacer fuera fuegos artificiales, pero yo espero que estemos con ese gozo, con esa alegría de poder volver a reunirnos con el propósito de adorar a nuestro Dios, porque a eso nos ha llamado el Señor, pero también para tener comunión los unos con los otros. Atrás quedan ya lo que son más de 100 días de confinamiento, los primeros de ellos que suenan lejanos, ¿verdad?, pero han sido duros. Aquellos días en los que no podíamos salir para nada. No es esa hora que después concedieron para el paseo, para el deporte, ahora ya que la situación parece que al menos a nivel legal está más calmada, ¿verdad? Pero recordad lo duro que fue al principio no poder salir, de repente se nos prohibía o se nos aconsejaba de una manera muy asertiva que no debíamos reunirnos tampoco en los cultos y de repente teníamos que cancelar los cultos en nuestra iglesia. Así que después de todo eso, pues es un gozo y es una alegría el volver a estar juntos en la casa del Señor. Y es muy importante que recordemos que no es simplemente una cuestión de hacer las cosas diferentes, que lo hacíamos antes online, ahora volvemos otra vez a hacerlo físico como si fuera un poco algo aleatorio, sino que realmente a lo que el Señor nos ha llamado es a ser una comunidad, en el sentido físico. Claro que somos una comunidad espiritual, pero también el Señor nos ha llamado a ser una comunidad donde juntos llevemos adelante el llamamiento que Él ha puesto en nuestras vidas. Estamos vinculados, a pesar de nuestra diversidad, por un mismo llamamiento, por un mismo propósito. La misma salvación que el Señor ganó para nosotros en la cruz es la que hoy expresamos, a pesar de venir de países diferentes, de tener circunstancias tan diversas, de entender la vida probablemente en muchos aspectos de maneras tan distintas, pero somos el pueblo de Dios. Y nos reunimos para alabarle y nos reunimos para adorarle.
A mí me gusta mucho la expresión decir que somos comunidad. A algunos, no digo necesariamente, y espero que no sea entre nosotros, pero a algunos la palabra comunidad quizás le provoca rechazo. Comunidad puede sonar casi a comuna o a quizás algo como un Estado socialista donde no hay derechos privados, donde perdemos nuestra capacidad para decidir, pero lo cierto es que nada de eso. Lo que sucede es que en ocasiones somos muy celosos de nuestra privacidad, somos muy celosos de lo nuestro, de lo que es mío, y en ocasiones perdemos la perspectiva del valor de la comunidad, del pertenecer los unos a los otros. Y a veces eso pasa también en la Iglesia. No solamente es un signo de los tiempos, que vivamos en una sociedad cada vez más individualista, en la que cada uno vaya más, permitidme la expresión, cada uno a su bola, cada uno a lo suyo, ¿verdad? Y que cada uno pues salga adelante como pueda, ¿verdad? Bastante tengo yo con lo mío, que es una expresión que usamos muchas veces, ¿verdad? Mostrando ese desdén hacia lo demás. Lo cierto es que a veces también eso alcanza a la Iglesia, a veces también nos sucede a nosotros y en estas semanas en las que hemos tenido los cultos online, ¿verdad? Pues a veces vamos a dejarlo en que se nos ha pasado alguna vez por la cabeza decir, con lo bien que se está en casa viendo el culto, con lo bien que podríamos tener los cultos solo online, ¿verdad? Y disfrutar de ese tiempo en el sofá, tranquilos, y no tener que arreglarnos, movernos con el calor que hace y demás. También a veces puede darse que esa actitud de perder perspectiva, de que el culto, la iglesia no es algo individual, sino que es algo comunitario, puede también afectarnos a nosotros. Es verdad que hay hoy personas que no están con nosotros, ¿verdad? Que lo hacen por cuestiones de salud, cuestiones distintas. Pero me refiero a esa tentación que la sociedad nos inocula, ¿verdad?, de alguna manera, haciéndonos ser cada vez más individualista y perder ese aprecio, ese valor por estar juntos, por enriquecernos mutuamente, por disfrutar de vernos las caras. Ahora todavía no podemos, pero cuando llegue el momento de poder darnos un abrazo, de expresar de diferentes maneras nuestro cariño mutuo, eso es una bendición que el Señor nos ha dado. Y eso es a lo que el Señor nos ha llamado como iglesia. Y curiosamente, también es algo que necesitamos como sociedad, porque somos comunidad. Y gracias a que la vida está montada en plan de comunidad, es que tenemos a los científicos trabajando para encontrar vacunas y soluciones para la COVID-19 y para tantas otras cosas. Porque no es apáñatelas como puedas, sino que juntos buscamos la salida a esos problemas. Gracias a que nuestra sociedad, a pesar de que tiene ese camino, esa tendencia tan individualista, todavía mantiene su sentido de comunidad. Es que pues tenemos ahora los ERTES que ayudan, mejor que peor, ¿verdad? Pero ayudan a los que están pasando un momento difícil. Tenemos ayudas a los desempleados, una seguridad social, escuelas, hospitales. Esas cosas que consideramos tan normales existen porque somos comunidad, porque no vamos a vivir cada uno a la nuestra, sino que sabemos que nos necesitamos y nos juntamos para el bien común. Comunidad no se puede cambiar ni confundir con comodidad, porque cuando la comodidad, en vez de la comunidad, llega incluso a la iglesia, entonces ya no venimos con gozo. Cuando preferimos estar cómodos y no valoramos el estar juntos, entonces ya empezamos a venir arrastrando los pies. Porque hay que hacerlo, porque bueno, somos cristianos y hay que ser responsables, ¿verdad? Y parece que lo hacemos como si fuera una obligación y no un gozo. Hacemos las cosas por responsabilidad, pero en muchos casos no lo hacemos con el gozo de saber que el Señor nos llama a servirle con alegría, ¿verdad? Y parece que tenemos que ir casi empujándonos para estar en la comunidad de fe. Comunidad es una bendición, comunidad es riqueza para nuestras vidas. También es un reto
el estar juntos, el participar, el estar compartiendo los gozos y también las necesidades los unos de los otros. Pero eso es el llamamiento al que Cristo nos ha llamado. Nos lleva a dejar nuestro egocentrismo, nuestra vida centrada solo en nosotros mismos, nos evita que nos aislemos en nuestra privacidad, que no caigamos en contactos sociales superficiales, sino que realmente vivamos comprometidos en el bien común, en cuidarnos los unos a los otros. Tenemos el reto de comprometernos a una vida juntos como pueblo de Dios. La comunidad es la que nos ayuda a madurar espiritualmente. La comunidad es la que nos ayuda a crecer. Es ese lugar donde si no estuvieran nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, nuestras vidas espirituales dejarían de ser de bendición. Dejadme que os cuente una historia, un cuento. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Era una reunión de herramientas para hablar sobre sus diferencias. El martillo fue el que ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: hacía demasiado ruido. Y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se lo pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En esto entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, metro y el tornillo. Finalmente, la tosca pieza de madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades, puesto que cada uno tiene también las suyas. Eso es lo que nos hace valiosos como herramientas. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea entonces encontró que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba firmeza y solidez, que la lija era especial para afinar y limar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto y ayudaba a que todo encajara bien. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Creo que no tengo que explicar mucho, ¿verdad?, lo que eso significa entre nosotros. Nuestras diferencias, pero lo complementario que somos los unos de los otros, a pesar de ser diferentes, a pesar de ser en cosas quizás hasta antagónicos, pero el Señor nos ha llamado para un propósito en el que todos servimos y valemos, a un propósito en el que todos somos necesarios. Esa es la comunidad de fe, eso es lo que estamos haciendo en estos días. Hay un anuncio en televisión de una entidad bancaria que dice: somos la generación que va a levantar de nuevo este país. Los que sabemos que la única manera de crecer es ayudarnos los unos a los otros. Y a los que dicen: ahora no es el momento, nosotros le decimos: ahora es nuestra oportunidad.
¿Pensáis que esto lo han inventado los publicistas en estos últimos meses? Miremos lo que dice la palabra del Señor. Fijémonos en el lenguaje bíblico y en la expresión unos a otros. Voy a leerlos así, de corridos rápidos, para que nos acordemos. Amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, miembros somos los unos de los otros, esperaos los unos a los otros, saludaos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros, servíos por amor los unos a los otros, sobrellevad los unos las cargas de los otros, sed benignos los unos a los otros, someteos, soportaos, enseñaos, exhortaos, alentaos, animaos los unos a los otros, seguid siempre lo bueno los unos para con los otros, consideraos los unos a los otros. Nos necesitamos si queremos crecer en Cristo. Si realmente queremos hacer bueno su llamamiento, tenemos que ser una comunidad unida, que disfruta de estar juntos, que disfruta del llamamiento que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuando estamos en comunidad, aprendemos a compartir los dones que Dios nos ha dado. Aprendemos a servir. A veces la palabra servicio a alguien le puede herir en su orgullo. Pero recordemos cómo el Señor Jesús nos dio ejemplo cuando Él lavó los pies de sus discípulos, tal como nos relata el Evangelio de Juan. Necesitamos crecer y abundar en la convicción de que el Señor nos ha llamado a ser una comunidad, no un conjunto de individuos sueltos, sino una comunidad unida, que juntos trabajan, adoran, se esfuerzan, se aman, se cuidan, para llevar adelante el propósito al cual el Señor nos ha llamado. Pero pensando en esto, decía, ¿cuánto daño va a hacer y puede hacer la pandemia a la comunidad cristiana? Leyendo acerca de estudios que ya se están haciendo, acerca de cómo va a ser en distintos países el regreso a la vida eclesial, es interesante, triste, pero interesante ver que hay una coincidencia en la afirmación de que la vuelta a la normalidad eclesial va a ser un regreso mermado. Vamos a ser menos. Algunos se van a quedar en el camino, quizás porque nunca lo tuvieron claro, o quizás porque la comodidad era mejor que la comunidad. Y pensando en eso, y pensando en todas las medidas que teníamos que poner en marcha para poder volver al culto, el estar separados, el dejar espacios en blanco para que no haya contagios y demás, el Señor puso en mi corazón el versículo que hemos leído cuando habla de Pedro, de Juan, de Jacobo como columnas. Porque creo que en este tiempo en el que quizás la pandemia pueda afectar a nuestra comunidad, que pueda quizás el tiempo que hemos estado en casa afectar nuestro anhelo, nuestro deseo de juntarnos, de volver a estar ahí, todos unidos, llevando adelante la obra del Señor. Y al no estar hoy todos los que quisiéramos y estar así dispersos, la imagen que el Señor puso en mi mente fue la de pensar que nosotros ahora mismo somos un edificio por construir. Somos una iglesia joven, 6 años. Una iglesia que todavía el Señor tiene que levantar en muchas áreas. Pero para que un edificio se levante sólido y fuerte, necesita una estructura sólida. Necesita de buenas columnas. Y me gustaría animaros en esta tarde a que nos viésemos cada uno de nosotros como una de esas columnas que sostienen la edificación que el Señor está levantando en esta iglesia. La metáfora de un edificio bien construido es una metáfora que aparece en la palabra del Señor. El apóstol Pablo la usa en Efesios, cuando habla de los dones, ¿verdad? Pues si la iglesia es un edificio, no podemos levantar el edificio, iglesia, la comunidad de fe, si no tenemos
columnas sólidas. Y me gustaría en esta tarde animaros a que pensásemos cada uno de nosotros como un pilar que sostiene esta iglesia, que sostiene a IBE. Claro, y no sería un pensamiento más allá que una idea arrogante si no fuera porque, primeramente, nuestras vidas están fundamentadas en la roca, que es Jesucristo. La iglesia la vamos a levantar y vamos a seguir construyendo juntos aquello que el Señor nos ha llamado a hacer, porque nuestras vidas están cimentadas en Jesucristo. Y hermanos, esto es una bendición. En la pandemia hemos visto lo frágiles que somos. Yo creo que no he usado en mi vida tanto la palabra vulnerable. Tenía cada vez que había que grabar el culto, y salga la palabra vulnerable, digo, verás que me atasco. Pues gracias a Dios no me atasqué mucho, ¿verdad? Vulnerables. ¿No nos hemos sentido vulnerables, frágiles, amenazados? ¿Qué clase de columna es esa que se siente frágil y vulnerable? Es la columna que no se fundamenta en Cristo. Pero nosotros, en nuestra vulnerabilidad humana, estamos fuertes porque estamos arraigados y afianzados en Cristo. Hermanos, qué privilegio ha sido para cada uno de nosotros. Piénsalo. ¿Cómo has vivido esta cuarentena? ¿Cuánto ha sido de bendición para ti el Señor? ¿De verdad crees que hubiera sido lo mismo si el Señor no hubiera estado en tu vida? ¿De verdad crees que hubiera dado igual si el Espíritu Santo del Señor no estuviera en tu corazón? Estoy seguro que no creemos eso. Hemos sido bendecidos por la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso necesitamos cada día más fundamentarnos en Jesucristo, en la roca, y construir nuestras vidas sobre Él. Como decía, el fundamento es Cristo, pero nos fundamentamos en Cristo para ser columnas que sostienen el edificio. Hermanos, es el reto que el Señor nos pone a cada uno de nosotros. Nos ha llamado a ser comunidad, pero no para ser simplemente participantes laxos, meros espectadores, sino que el Señor nos invita a poder ser parte de los que sostienen su obra aquí en Madrid. Y necesitamos aceptar el reto. Decirle, Señor, afianzados en ti, aquí estoy para hacer iglesia. No voy a permitir que esas estadísticas dicen que salir de la pandemia y volver a la normalidad va a hacer que mi iglesia sea menor en número, menor en ministerio, menor en pasión por Cristo. Porque aquí estoy yo. Y me gustaría que ese fuera el convencimiento. Si nosotros los que aquí estamos aceptamos el llamamiento de Dios a ser las columnas que sostienen la iglesia, esas columnas permitirán que el Señor vaya añadiendo cada día a su obra, a su edificio, aquellos que Él tiene para salvarse. Recordemos que cuando las columnas están puestas, entonces después pueden venir ¿qué? Las paredes. Después podrán venir las ventanas, las puertas, los revestimientos, todo aquello que parece bonito y que sin duda lo es. Pero lo que sostiene el edificio son esas columnas que están bien cimentadas, que están fuertes en aquel cimiento. Y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que ver nuestras vidas como esas columnas fuertes que sostienen una obra que tiene como propósito llevar bendición a un mundo que es débil, a un mundo que es frágil, a un mundo que está enfermo, a un mundo que vive en soledad, que vive en necesidad. Pero nosotros tenemos que estar ahí para levantar el testimonio, el edificio que Dios está deseando construir entre nosotros. Queridos hermanos, el apóstol Pablo dice que fue a Pedro, a Jacobo y a Juan, aquellos que eran columnas, aquellos que eran referentes, porque iba a empezar su ministerio y quería contrastar, quería tener seguridad. Nosotros tenemos que ser esas columnas para otras personas que vengan al Señor, que necesiten fortalecer sus vidas, que necesiten encontrar un espacio de acogida. Necesitamos construir la casa del Señor y debemos hacerlo comprometiendo nuestras vidas, con ilusión,
con intención, con propósito, con dedicación. Me gustaría pensar que en esta tarde salimos de la casa del Señor con un convencimiento aún mayor de que nos necesitamos los unos a los otros, de que somos una familia, de que somos una comunidad y que somos una comunidad con un propósito, la de levantar el pueblo de Dios aquí en Madrid, la de levantar esta iglesia para que otros puedan venir y conocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, donde aquellos que están enfermos puedan encontrar salud, donde aquellos que están solos puedan encontrar compañía y consuelo, donde aquellos que están frágiles espiritualmente, emocionalmente, puedan madurar y fortalecerse en Cristo. Querida hermana y querido hermano, la iglesia del Señor tiene columnas, y no me refiero a estas dos que están aquí impidiendo a veces que veamos y que dejemos de ver. Columnas espirituales, creyentes bien fundamentados en Cristo, que viven no buscando la comodidad, sino la comunidad. Una comunidad en la que sin duda poder ser bendecidos, pero una comunidad también en la que poder ser de bendición a otros. Ese es nuestro llamamiento, a crecer fuertes en el Señor para bendecir a los que vaya añadiendo a su iglesia. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Es un gozo poder unirnos otra vez. Dar el testimonio de que somos una comunidad, pero una comunidad no raquítica, sino una comunidad fuerte, de columnas resistentes, porque están cimentadas en Cristo y porque tienen claro su llamamiento, que su propósito es servir para construir un edificio mayor, para hacer crecer su iglesia, para que cada día el Señor pueda honrarse en las vidas de aquellos que han de ser salvos. Así que Dios nos bendiga y ánimo, hermanos. En este tiempo necesitamos cada una de vosotras, de vosotros, cada una de vuestras vidas. La iglesia del Señor no se puede construir sin vosotros, porque el Señor nos ha llamado a sumar y no a restar. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos llama a servirle, digámosle: aquí estoy, Señor. Yo quiero ser una columna en tu iglesia, para sostenerla, para apoyarla, de los que edifican y no de los que destruyen, de los que son positivos y suman, no de los que dañan y derriban. Y juntos hacer crecer el reino de Dios aquí en nuestra ciudad. Que el Señor nos bendiga. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios. Engrandecido sea tu nombre, Señor, en esta tarde. Te damos las gracias por el gozo de poder estar en tu casa nuevamente. Sabemos, Señor, que la iglesia es una realidad espiritual, pero también, Señor, tiene una expresión preciosa, hermosa, en la iglesia local, en el reunirnos juntos, Señor, como familia, en el ser una comunidad, Señor, en la que crecemos juntos, aprendiendo los unos de los otros, cuidándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Alabado sea, Señor, por habernos llamado de nuestro egoísmo, Señor, de nuestro vivir, pensando quizás nada más en nuestro interés, y darnos, Señor, el amor hacia nuestro prójimo, el poner carga en nuestras vidas por los demás, Padre Santo, el tener la voluntad de sumar, Padre Santo, y de darnos esos preciosos dones para ser, Señor, de bendición a tu obra. Como hemos escuchado en esta tarde, Señor, traemos nuestras vidas ante ti para ser columnas fuertes en tu iglesia. Yo sé, Señor, que no nos necesitas, pero sí a la vez nos necesitas, porque tú así lo has querido, Señor, servirte de tus hijos para levantar la iglesia. Por eso, Señor, nosotros decimos: aquí estamos. Señor, columnas fuertes en ti, para sostener el edificio que tú levantas, para gracia y honra de tu nombre y para la salvación de muchos. Bendícenos, Señor. En la semana que comienza, glorifícate en nuestras vidas, Padre. Somos conscientes del peligro que todavía hay, Señor, de los contagios, de la crisis económica. Señor, sabemos que no se acercan días fáciles,
Pero por eso, Señor, nosotros nos acercamos a ti. Porque, como alguna vez meditábamos, Señor, en el viento de la tempestad es donde también el viento de tu Espíritu actúa y sopla con poder. Y nosotros, Señor, queremos que tu Espíritu se mueva con poder entre nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. En tus manos nos ponemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor os bendiga. Podéis sentaros, por favor.